Bueno, mi nombre es Miguel Antonio Guevara, yo soy escritor, digamos esencialmente. Estudié Sociología del Desarrollo y tengo una maestría en Filosofía Latinoamericana. Bueno, It's a Selfie World nace de una premisa que era cómo justificar o argumentar que Facebook, Trump y el apocalipsis zombie estaban vinculados, ¿no? Entonces, básicamente lo que quise fue como construir una especie de modelo de interpretación para entender el mundo del presente, ¿no? Viendo una película, qué sé yo, de Brad Pitt cazando zombies, ¿no? ¿Qué hay ahí, no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de Facebook, digamos, no solamente como corporación tecnológica, como corporación mediática o de la información, sino qué representa para el mundo de hoy? La tesis un poco es que las corporaciones están construyendo, digamos, su utopía, ¿no? Es decir, las élites también tienen su propia utopía, ¿no? Y parte de eso es la transhumanidad, la inmortalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos necesitan primero, bueno, captar data en grandes cantidades, ¿no? Para poder, digamos, ir prefigurando su mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo quería era como construir una sociología de las redes sociales, una sociología de lo transmedia que me permitiera leer, ver una película, así como alguien lee un libro, de esa misma manera opero yo cuando veo una película, por ejemplo, ¿no? Es decir, si veo Guerra Mundial Z, ahí hay una potente, digamos, cantidad de... Profecías autorrealizadas. Sí, claro, exactamente, también profecías autorrealizadas, hay proyecciones, hay, digamos, inteligencia social, ¿no? Es decir, el cine o la ficción siempre ha servido como una herramienta proyectiva. Mira, yo lo veo con horror y fascinación, porque el mundo del presente solo se puede ver con horror y fascinación, porque no podemos dudar, no podemos negar que el capitalismo es muy seductor, ¿no? Pero detrás de esa seducción que hay horror en grandes cantidades, ¿no? Entonces, hay que tener esa dosis de horror y de fascinación por igual, ¿no? Y además para poder aproximarnos a esos problemas. Por ejemplo, a mí me interesaba deslindarme de esa oposición que siempre hay en estas discusiones, que es ideología o posideológico, qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo quería era entender el cine, entender, como te decía, el mundo de las redes sociales como subjetividad, ¿no? Es decir, este concepto que siempre se ha manejado en la filosofía, en la psicología, en la sociología, pero cómo aproximarnos a este tipo de cosas y cómo nos componen, cómo nos hacen como seres humanos. Es decir, cuando yo tengo un celular en la mano, por ejemplo, o tengo este libro, ¿sí? Este libro es atractivo porque él subjetiva, es decir, él concentra todos los libros que se han hecho en la historia de la humanidad. Por eso es que un iPhone es lindo. Tú ves un iPhone y te encanta, o sea, su superficie, ¿no? Su acabado, ¿sí? Una factura y tal. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Diseño industrial. Ah, exacto. Hay todos los celulares que se han diseñado y que se han construido y sobre todo las vidas que los fabrican. Sí, porque detrás del iPhone, ¿qué hay, no? Hay coltán, hay minas de coltán, hay niños explotados en qué sé yo, ¿sí? Es decir, detrás de cada, lo digo en el libro, ¿no? Es decir, detrás de cada teléfono, que además a través de teléfonos tumbas presidentes, primeros ministros, etcétera, ¿no? Con un tweet, qué sé yo. Lo que hay es toda una cadena de sufrimiento, hay una cadena de explotación subjetivada, pero que siempre lo que está detrás de eso es la materialidad. Es decir, por más virtual que parezca, no deja de estar sostenido por cables. Y eso es lo que no podemos perder de vista. Bueno, ese es un punto interesante. Yo creo que comentaba hace poco en una entrevista que hay dos puntos muy particulares de la agenda. En el año 2017, Facebook también tuvo un manifiesto, de paso le llamó así, de Facebook Manifesto, ¿no? Y la palabra que más se repite es la palabra gobernante. Yo le llamo a Zuckerberg como el dictador más grande de la historia. Es decir, si tienes 2.000 millones de personas, es una demografía del siglo XXI, donde, como tú acabas de comentar, sabes sus gustos, sabes qué lugares caminan. Es decir,
no solamente está la publicidad que te llega en el feed de Instagram, que tú acabas de decir la palabra hamburguesa, entonces te llegan 3 hamburguesas, sino que también el diseño de vallas y de las ciudades, por ejemplo, están construidas a partir de la triangulación de tu GPS, de tu teléfono. El capitalismo, lejos de tener una perspectiva unificada, hay sus divisiones también, ¿no? Son visiones. Para Zuckerberg es ese capitalismo, como decía Rosa Luxemburgo, que crece al infinito, pero hacia el interior. Hacia el interior, ¿no? Es decir, tú te pones tus lentes de realidad virtual, así vivas en un callejón, ¿verdad? Y duermas en el piso, pero ahí tú estás de pinga, ¿no? Viviendo otra cosa. Pero está el caso, bueno, de que lo hablo en el libro, de hecho, hablo de la exopolítica. O sea, Musk es como él quiere ser un terrateniente espacial, ¿no? Sí, o sea, detrás de, ¿qué es lo que hay detrás de Jeff Bezos y todos estos tipos, Branson, ¿no? Todos los que están apostando al viaje interplanetario. Lo que está detrás de eso es un nuevo tipo de extractivismo, que es el extractivismo espacial, ¿no? Es decir, vuelve de nuevo a tener razón Rosa Luxemburgo, ¿no? Es el capitalismo creciendo al infinito, pero al infinito del espacio exterior. Lo que se nos quiere vender siempre es que todo es posible, ¿no? Es decir, todo es posible hasta lo que tú acabas de comentar, ¿no? Pero la tesis principal sigue siendo es que el gran apagón puede suceder en cualquier momento. Si por ejemplo nosotros en Venezuela nos hemos adelantado a muchas cosas. Por ejemplo, la pandemia, cuando azotó un montón de países, en Venezuela, bueno, el asunto no fue tan grave en un principio, ¿no? Precisamente porque ya habíamos vivido como un país con una guerra, con un asedio constante, etc. Entonces, en ese sentido, a mí lo que me gusta reflexionar es sobre que todo se ve muy bien. En la carátula todo se ve muy bien. Pero lo que está debajo, lo que sostiene a eso son cables, son personas. Es decir, así como las personas programan Internet, las personas pueden desprogramarlo también. Es decir, tampoco es que hay que quedarnos con esta visión negativa, ¿no? Porque también está esa falsa oposición entre lo tecnopositivo y tecnonegativo, ¿no? Para poder entender mejor estos problemas hay que trascender ese lugar e ir como a otros terceros lugares de análisis, ¿no? Y donde entendemos cosas como lo que te estoy planteando, ¿no? Es decir, la gente ahora tiene que aprender que hay un nuevo activismo. Ya no se trata de la persona conectada, sino la persona conectada consciente, que sabe que programa, que sabe que cada vez que está tecleando algo, está produciendo datos, ¿sí? Entonces, así como existe, por ejemplo, para correos Gmail, puedes tener correos ProtonMail, pero así como usas Google, puedes usar DuckDuckGo y puedes usar millones de alternativas al mundo online, ¿no? Porque tampoco se trata de que vamos a vivir en las cavernas de nuevo, etcétera, ¿no? Este es el mundo que nos tocó y bueno, y con esas mismas herramientas es que tenemos que... ¿Quién te influenció para escribir el libro? Autores, nómbrame 5. Mira, uno de los primeros autores fue Luis Brito García. Luis Brito García escribe un libro que se llama El Imperio Contracultural, del rock a la posmodernidad. Y yo era estudiante de sociología cuando leí ese libro. Y yo soñaba con hacer ese libro, pero actualizado, ¿no? O sea, Luis Brito, digamos, hizo como la crítica cultural de su tiempo. Entonces yo quería hacer un libro que fuese la crítica cultural de mi tiempo. Mira, eso es interesante porque es una herramienta biopolítica que a mí a veces me preocupa, en el sentido en el que puede usarse para otra cosa, ¿no? Es decir, si en algún momento, imagínate que eso cayera en las manos equivocadas, ¿no? ¿Qué podría pasar por eso? Yo cada vez que hablo de estos temas me gusta decir que necesitamos urgentemente construir robustos sistemas, por ejemplo, de bases de datos. Como te comentaba, nosotros seguimos dependiendo de los servidores que se encuentran fuera del país. Te estoy hablando de N cantidad de cosas. A mí me han pasado cosas absurdas como universidades públicas que te obligan a tener correo Gmail, ¿no? O sea, no puedes tener un correo alternativo, etc. Yo creo que nosotros deberíamos de apuntar a tener robustos sistemas de seguridad propios, obviamente, ¿no? Con todas las complicaciones que eso requiere, ¿no? Y que esa situación nos llevaría. Pero es muy importante, tenemos que adaptarnos a esa realidad y tener, como te digo, nuestras propias herramientas. ¿Por qué? Porque esto es un objeto que te acompaña y porque además es un juguete para pensar también.
¿Qué es Venezuela para mí? ¿Qué es Venezuela para ti? Venezuela para mí es el arquetipo del mundo. En Venezuela tienes un pequeño lugar de la humanidad en cada una de sus geografías. Te bastan 2 horas para ir del calor de los llanos a la montaña y ver esos paisajes fascinantes. Vas a la playa en un segundo también. Tienes la capital con el clima más maravilloso del planeta que se llama Caracas. Y yo creo que con eso nos basta para ser felices. Un mensaje para Venezuela News. Bueno, tenemos que seguir escribiendo el presente, ¿no? Alguien tiene que contar la historia que nos está atravesando, que estamos viviendo.